Dios les bendice en esta mañana maravillosa. Es siempre un deseo enorme el predicar la palabra y no solamente predicarla, sino día a día nosotros nos regocijamos cuando la revelación de Dios está día a día. En esta mañana me gustaría compartir el tema de un libro en el cual he estado traduciendo. Y me ha hecho de mucha bendición y me gustaría que de igual forma lo sea para ustedes. El libro se llama La Palabra Magnificada de Dios y vamos a ver el primer capítulo. Todos de nosotros o muchos de nosotros sabemos que este libro fue dado a Dr. Paul Wilbur y vamos al primer capítulo. El primer capítulo y me gustaría comenzar con la introducción en la cual el tema de ahora se llama el descanso para los hijos de Dios. Dios nos ha dado unas grandes herramientas y una de esas herramientas es que nosotros podamos descansar. Y está establecido en la palabra la habilidad dada por Dios a cada una de nuestras vidas, el poder descansar, y el deseo de Dios para usted y para mí es que nosotros podamos ya no estar preocupados, ya no estar afanados, ya no estar tronándonos de alguna forma los dedos y poder decir papi, porque Abba es papi, tener esa relación cercana con Él. Y Él nos ha hecho los ojos del entendimiento abiertos para poder comprender que Él es un Padre amoroso, el cual siempre ha deseado lo mejor. Una de las cosas o el bienestar que Él quiere para nosotros es que nosotros podamos descansar en esto que se llama vida, y no solamente una vida, sino una vida en abundancia. A lo largo de la palabra nosotros podemos ver toda la trayectoria de Génesis hasta Apocalipsis, el hecho que nosotros encontramos los ejemplos constantes de las promesas de Dios, de la magnitud de su abundancia, en las cuales Dios ha hecho disponibles para nosotros, los cuales somos sus hijos. Una gran clave para la vida abundante implica la habilidad dada a una persona, lógicamente por Dios, el poder descansar. Dios nos ha dado su espíritu para que nosotros podamos estar seguros, ciertamente, certísimamente seguros de esto que se llama el descanso. Un descanso para los hijos de Dios muestra que Dios mismo, si Dios está pidiendo un descanso o está mostrando descanso para nosotros, lógicamente Dios mismo estableció este precedente o este ejemplo de descansar. Cuando Él lo hizo al séptimo día. Nosotros vemos en Génesis, después de que Él terminó toda su obra, vemos que Él terminó todo esto al sexto día, y Dios proporciona las formas especiales para que nosotros, sus hijos, podamos descansar. Vamos a ver primeramente, lógico, vemos el uso anterior, nosotros los que sabemos o los que se nos ha sido enseñado de que nosotros tenemos que adherirnos primero al uso previo. Vamos a ver primeramente cómo fue usado en Génesis y después vamos a ver cómo fue realizado en Jesucristo. Y nosotros podemos descansar y de este modo tener una gran resistencia. Y cuando puedo yo descansar es cuando yo tengo la seguridad, tengo esa certeza de que Dios está conmigo y que Él me ha dado el descanso para poder yo tener y permanecer la paz. La palabra dice que no solamente obtenemos la paz, sino tenemos que persistir en mantenerla. Usualmente voy rápido, pero voy a hacer lo que está mayor de mi parte para no ir corriendo. Y nuevamente este es uno de los primeros capítulos de este libro, el cual vamos a estar trabajando, y es el descanso de Dios. Si usted tiene papel y lápiz, también les recomiendo que lo tenga, porque puede ser que vaya rápido y solo lo lea, y así usted tiene también la oportunidad de escribirlo. Y también, ¿por qué no decirlo? Corroborarlo después. Es bueno corroborar lo que se nos dice. Vamos a comenzar con esto, que es el descanso para los hijos de Dios. Una de las gran claves, como lo había dicho previamente, es poder tener este descanso. Para tener una vida exitosa que gira al torno de la capacidad de una persona es el valor de saber y de utilizar el descanso.
la habilidad de poder descansar, la habilidad de poder relajarse. Así como nosotros vemos el gran ejemplo que Jesucristo estaba relajado en la barca. Él tenía esa capacidad. Y si vemos esta capacidad en Jesucristo, la tuvo que aprender de alguna forma. Sentirse sereno, sentirse seguro. ¿Por qué no me voy a sentir seguro? Y podemos ver a través también no solo de la palabra, sino de los otros ejemplos. En el mundo podemos verlo en los deportes. Si usted y yo nos ponemos a pensar, los atletas también son capaces de poder poner en práctica esta herramienta en la cual es el descanso. Vemos los boxeadores. Deben saber cómo rodar cuando vienen los golpes. Ellos tienen la habilidad de descansar y es una técnica que se les ha dado en todo tipo o en cada estilo de vida. Un hombre también que corre está en la carrera, lógicamente también él tiene que saber controlarse. Si él no se sabe controlar y si no sabe las técnicas de relajarse, entonces muchos de nosotros hemos experimentado que cuando corremos también nos da un aire en el estómago. Y es por eso, porque no nos sabemos relajar cuando estamos corriendo. Entonces nosotros tenemos esa capacidad de poder relajarnos, de poder tener ese descanso. Las personas también que podemos ver es las que juegan fútbol. Deben aprender a desarrollar lentamente para poder descansar poco antes de volver al grupo. Una persona también de negocios, lógicamente, una persona en la cual profesionalmente es exitosa, también podemos ver que a lo largo de la vida tuvo que aprender a relajarse, tuvo que aprender a ser positivo, y no solamente positivo, sino sereno y confiado. Toda esta herramienta es dada día a día en el ser humano y la podemos ver. Esta es la confianza, la tranquilidad que cuando nosotros podemos tener la plena certeza y la seguridad no solo en el ámbito humano, sino mayormente en el ámbito espiritual. Cuando nosotros se nos presentan las enormes responsabilidades y actividades que se acumulan, nosotros tenemos que aprender a descansar, tenemos que aprender a confiar. Porque día a día nosotros no solamente tenemos esta responsabilidad humana, si es un trabajo, sino también espiritual, en la que en un momento nosotros decimos, ¿sabes qué, papi? Descanso en ti. Vamos, como les había dicho, a Génesis 2:2 para corroborar que a principio está establecido aún. Y como lo había dicho en la introducción, cuando Dios terminó todas sus obras, dice, y en el séptimo día, Dios terminó su obra que había hecho y que descansó. Dios descansó de lo que Él había hecho. Nosotros vemos y cuando vamos al capítulo donde Él crea y cuando dice que sean las cosas y dice y fue bueno. Cuando Él dice y fue bueno, vemos una habilidad también ahí que Él se sentó, observó lo que había creado y dijo fue bueno. Esto es lo que nosotros tenemos en nuestros corazones. Hebreos 4:4 dice también acerca de este mismo evento, porque Él habló en cierto lugar del séptimo día de esta manera, y Dios descansó en el séptimo día, en todas las obras que Él había hecho. En este mismo concepto o contexto, encontramos en Hebreos una tremenda verdad de Dios que debemos reclamar nosotros mismos. Vamos a Hebreos 4:9 y dice así, por lo tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Hablando lógicamente del pueblo. Vamos a ir por transición y vamos a ver no solamente en la creación, Dios mismo, y también la promesa que se le fue dado al pueblo de Israel, a diferentes ciudades como Jerusalén, pero prosigamos. En Hebreos 4:9 dice, por lo tanto, nuevamente lo voy a leer, por lo tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Aquí dice, por lo tanto, es una connotación nosotros decimos como un puente que hace dos conexiones. Por lo tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Este es el secreto de una vida pacífica. Sin embargo, pero muy pocos cristianos conocen la realidad y la profundidad de este concepto, que es el descanso.
El libro de Primera de Reyes, Dios habla de este descanso para toda una nación. Vamos a Primera de Reyes 8:56. Y dice así: bendito sea Jehová, que ha dado paz. Te ha dado paz. Nosotros hemos leído en Filipenses y hemos leído en varias epístolas donde dice: y el Dios de paz, y la paz de Dios. Nosotros tenemos un Dios de paz, y porque tenemos un Dios de paz, tenemos la paz de Dios. Esa paz es la que nos da reposo. Nosotros tenemos paz para con Dios. ¿Por qué? Por medio de Jesucristo. Nosotros podemos descansar en Él libremente. Realmente nosotros tenemos que dejarle todo esto a nuestro Padre para poder entender qué es el reposo, pero vamos a proseguir. Y dando paz, reposo, como lo habíamos dicho, así su pueblo Israel, conforme a todo lo que había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que él expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Ninguna palabra de las promesas. Nosotros tenemos promesas y por medio de esas promesas tenemos el descanso también, porque la palabra dice que mi Dios suplirá todo. Y nosotros sabemos cada una de estas promesas establecidas en la palabra, en la cual nos produce a nosotros descanso. Él dice que Él está con nosotros, que mayor es el que está en nosotros, que Él nos ha dado a su Hijo, que el que está en el mundo. Y muchas de estas promesas en las cuales nos producen descanso. Dios no falló en ninguna sola palabra de estas promesas que Él ha dado. Y la promesa aquí fue que toda la nación de Israel debería descansar. Así como Dios bendijo a su pueblo, también Dios prometió un descanso a una ciudad entera si ellos regresaban. Lógicamente, si Dios me ha dicho: Margarita, tú puedes descansar en mi palabra, tú puedes descansar en estas promesas. Pero no es que Dios se aleje de mí en ciertas circunstancias, sino es que yo no estoy no estoy escuchando la voz de Dios. El deseo de Dios y el interés de Dios es que yo descanse. Pero así como nosotros vemos palpable al hijo pródigo, que él se fue y de ahí regresó, el deseo del padre perdonador o el hijo pródigo, como sea que conozcan esta parábola, era que él regresara. Nosotros tenemos que regresar al fundamento, tenemos que regresar al principio donde nosotros encontramos nuevamente la paz. No es que nosotros en sí perdamos la paz si hacemos algo, sino nosotros la perdemos cuando nuestro enfoque ya no está en lo que Dios dio, sino en otras cosas. Por eso aquí dice de que la ciudad se le había prometido este descanso, pero con la condición que ellos regresaran a su palabra. Nosotros nos tenemos que adherir al evangelio que se nos ha dado. Porque para Jerusalén, dijo Dios, hay un buen camino. Dios había mostrado un camino para que ellos pudieran encontrar finalmente este descanso. Y andad por él, y encontraréis descanso. Si Dios les dijo a ellos: caminad en este camino, disculpen la redundancia, o vengan a este buen camino, andad por él. Él no solo les dijo caminar, Él les mostró el cómo, así como se nos ha mostrado a nosotros el cómo. Él nos mostró el cómo, no solo les dijo ven, así como nosotros enseñamos a un bebito que después que gatee, camine, nosotros no solo tiramos al bebito al aire, pues Dios tampoco hizo eso ni antes ni ahora. Dios es amoroso y nos enseña el cómo. Vamos a Jeremías 6:16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos, y mirad y preguntad por todas las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron ellos: no andaremos en esto, no andaremos en esto. Igual, nosotros tenemos un libre albedrío, y Dios nos ha dado ese libre albedrío aún a nosotros para poder decidir si nosotros queremos permanecer en el descanso. Hubo un tiempo en Israel como nación que entró en este descanso. Cuando Israel creyó y dijo, sí, vamos a andar en este descanso. Dios también prometió este descanso a la ciudad de Jerusalén cuando habló ¿de qué? ¿De qué es lo que habló? Del buen camino. Y para que caminaran en él y encontraran este descanso. Sin embargo, la gente, por su propia voluntad, como le habíamos dicho antes, o como yo lo había dicho antes, Dios no va a violar su decisión, Él la va a respetar. A pesar de que mi decisión no esté de acuerdo, sincronizada con la palabra, Dios es bondadoso.
Y la gente, por su propia voluntad, decidió no caminar según la palabra de Dios. Y por lo tanto, se les negó el descanso prometido. Al decir esta palabra negó, no es que Dios les dijo, o sea, te voy a quitar lo que te di. Simplemente, si a usted se le entrega algo, como una llave, nosotros ponemos mucho este ejemplo, si a usted se le entrega la llave de un carro y no lo quiere usar, entonces, ¿qué se va a hacer? Usted mismo ha negado esa oportunidad. Esta palabra negó es porque pues nosotros no queremos o ellos no quisieron utilizar lo que estaba disponible, nada más. Hay otro descanso en la palabra y ese es el descanso que se encuentra en la relación matrimonial. Noemí le dijo a sus nueras Orfa y Ruth, como se registra en Ruth 1:9, el Señor les conceda que puedan descansar. Ruth hizo exactamente eso. Cuando ella se casó con vos, es lo que pasó. Hubo un descanso, pero esta era una promesa también. Era una promesa cuando nosotros nos adherimos en la palabra de Dios, a pesar de que sea en lo secular de la vida, Dios nos va a respaldar. Es lo mismo acá. Entonces pueden haber descansado en la vida matrimonial. En el periodo del Evangelio, Jesucristo prometió un descanso a quienes serían sus discípulos. Mateo 11, 28 al 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él les enseñó los principios, y Él no solamente les enseñó nada más así como leer algo. Sí, Él les enseñó, por ejemplo, y nosotros también, cuando nos caminamos en esta vida, nosotros también, por nuestro ejemplo, nosotros cuando usted muestra la serenidad y la seguridad del Dios que usted tiene, del Padre que usted tiene, de las promesas que Dios le ha dado a usted, las personas pueden ver esa paz a través de nosotros. Y poder descansar en Dios. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo. ¿Cuál es el yugo ahora que nosotros llevamos? Es el Jesucristo. Jesucristo. Nosotros la palabra dice que no nos unáis con yugo desigual con los incrédulos. Ahora mi yugo está con Jesucristo. Nosotros caminamos con Jesucristo. Ese yugo, nosotros caminamos día a día, y si nosotros vamos a la palabra, entonces podemos ver por esos ejemplos, nos lleva a ese descanso. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Humilde, la palabra humilde es aquella persona que es fácil para instruir, aquella persona que acepta la verdad, no la refuta, así como cuando Israel se puso a pelear con Dios. Nosotros somos humildes. Cuando nosotros se nos da la palabra de Dios, nosotros la recibimos con gozo y con humildad, sin pelear. Así como vemos que Israel hizo, y por eso no pudieron entrar en el descanso, porque día a día, aunque ellos veían los milagros, podemos ver que también se ponían a pelear y al tú por tú con Dios. Hallaréis descanso para vuestras almas. Ven a mí y te daré este descanso, y encontrarán descanso para sus almas. Otra gran promesa del descanso se encuentra en el libro de Salmos. Vamos a Salmos, y aquí nos vamos a detener un ratito para enfatizar algo. Nosotros sabemos, o la mayoría de nosotros sabemos, que Salmos, lógicamente, Dios lo inspiró, porque la palabra dice que todos los que escribieron la palabra fueron inspirados por Dios. No fue que, quiero escribir ahora como poeta o como alguien ahora que escribe un libro o algo. Fue la inspiración de Dios. Entonces, esta revelación fue dada a David. Y David sí tuvo destellos de gracia, o destellos de lo que iba a pasar con Jesucristo. Vamos a Salmos 37, 4 al 7. Y dice así: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones del corazón. Deleitarse no es nada más decir, voy a tomar 5 minutos todos los días y voy a leer la palabra así como una rutina. Deleitarse es que cuando usted le dice, no, vamos, y le presenta el platillo favorito, o algo que a usted realmente no cuenta hasta los minutos para hacerlo, para que llegue ese momento. Deleitarse es eso, que usted tiene ansias, por decirlo de esta forma, y quiere ir. Deleitarse es eso. Deleítate a sí mismo en Jehová, gózate en esa relación hermosa, y Él te concederá las peticiones de tu corazón.
Encomienda tu camino. ¿Encomendar qué es? Lógicamente, cuando usted va y ora, usted puede decirme, pues eso no tiene mucha ciencia, está claro. Encomienda a Jehová tu camino, usted ora y le dice, Padre, ayúdame, y usted pues pone todas las peticiones en ese momento a Dios. Pero no solamente encomienda, ¿qué dice? Confía. Y muchas veces nosotros no podemos descansar en esta promesa. Nosotros a veces decimos, Padre, ayúdame a conseguir un nuevo trabajo, por poner un ejemplo. Pero cuando vemos que esto no se efectúa en una semana, entonces nuestro corazón comienza a ser impaciente. ¿Y qué? Y comenzamos a decirle a Dios, Padre, ¿y dónde está mi trabajo? ¿Dónde está lo que yo te pedí hace una semana? Y nuestro corazón comienza a inquietarse, a afanarse en las cosas que no hemos recibido todavía. Pero aquí dice, encomienda tu camino y confía en Él. Cuando yo confío en Él, puedo descansar en Él. Puedo, así como cuando nosotros hemos visto esas películas donde el muñequito está hasta volando de lo más relajado, pues nosotros confiamos así en Dios. Nosotros nos relajamos con Dios y decimos, nos confiamos en el tiempo de Dios, confiamos en que Dios tiene mi mejor interés. Cuando yo voy a la palabra, cuando yo voy a la oración y me encomiendo a Dios y me encomiendo todas las cosas y le doy mi corazón, no solamente se lo doy, sino confío en Él. Confío en Él. Confiar es tener la plena certidumbre de que Él tiene mi mayor interés de corazón. ¿Y Él qué dice? Y ahí dice, si quieren vayan, o no sé si ahí lo tienen, y dice, y Él hará. Si ven, hay un orden donde dice, y te concederá las peticiones de tu corazón, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, así como Hebreos dice que el que confía, que nosotros tenemos que confiar que Él es galardonador, y Él hará. Nosotros tenemos que confiar de que Él es, y confía en Él. Cuando yo confío en Él, Él hará. Yo tengo que confiar que no solamente existe un Dios, lógicamente, pero que Él hará. Cuando yo tengo la certidumbre, la plena certeza de que Él hará, entonces estoy confiando en Él. Entonces estoy descansando en Él. ¿Cuándo va a pasar? Estoy confiando en Él. No estoy poniendo tiempo ni límite ni decir, Dios, pero ¿a qué hora, verdad? No, estoy confiado en Él, estoy relajado en Él. Él hará, exhibirá tu justicia. Si ven el orden, y cuando nosotros confiamos en Él y Él hace las cosas, no solamente Él las va a hacer, sino exhibirá tu justicia. ¿Cómo ha exhibido mi justicia? No por medio de Jesucristo, ahora en el tiempo de hoy. No es por medio de Él, como la luz. Jesucristo es mi luz, y cuando yo tengo a Jesucristo en mi vida, cuando yo he clamado todas las promesas por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, esas promesas y mi vida viene siendo como esa luz, esa justicia. La justicia que nosotros tenemos es mi descanso, y por medio de esta justicia produce luz, produce un fruto que es la palabra. No estoy hablando de un fruto en el sentido de algo que hacemos, sino algo que creemos. Dios ha hecho. ¿Qué es lo que ha hecho en mi vida? La justicia. Y esta justicia produce luz, luz en mi vida. Y tu derecho, porque tengo justicia, y esta justicia que refleja luz, y esta luz me da el derecho. ¿Qué derecho tengo? Como el mediodía. ¿Cuál es el mediodía? Cuando nosotros vemos que el sol está en su máximo, donde dice, ay, hay mucho calor. Hay demasiado calor, y vemos que la luz del pleno día está al mediodía. Entonces, esta luz, esta intensidad, como el mediodía, ¿qué? Es la que resplandece en nuestra vida por derecho. Porque yo tengo derecho a esa justicia, porque yo tengo derecho a este descanso. Guarda silencio. ¿Qué quiere decir guarda silencio? En otras palabras, sé humilde, guarda silencio ante Jehová. Es lo mismo que estábamos diciendo, cuando nosotros encomendamos nuestro camino a Dios, cuando nosotros encomendamos cada trabajo, cada obra, todas las cosas que hacemos, guardo silencio. No me pongo a decir, Padre, pero es que ya es hora de que esa promesa se cumpla. Guarda silencio. Ser humildes es saber que Dios tiene todas las cosas. Relájate. Siéntate, descansa, porque la obra ya está hecha en ti.
Y cuando nosotros creemos que Dios hará, descansa en esto, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Espera en Él, guarda silencio, sin renegar, y espera en Él. No te alteres con motivo de aquel que prospera en su camino. No te enojes, no te abatas con aquel, cuando ven a muchos de que aquellos no, que estoy señalando a alguien específico, aquellos, como la palabra dice, que el hombre hace, no alteres con motivo de aquel que prospera en su camino, porque ese hombre hace maldades. Nosotros no nos fijamos en quién prospera y quién no prospera, porque nuestra seguridad está en Dios. Como aquí dice, en el contexto dice, no te alteres. Es que vemos que aquel está prosperando. Y las apariencias, nosotros decimos, las apariencias engañan. Igual, nuestra confianza no es porque perengano o fulano prospera. Mi confianza está ¿en quién? En Dios. Yo no me voy a batir por aquel que prospera o aquel que aparenta prosperar. Estoy hablando de acuerdo al contexto. Dice, porque ese hombre hace maldades. No prestes atención a aquellos que aparecen prosperar a su manera, pero descansa en el Señor. Espera pacientemente por Él, pacientemente. Es una de las gran clave. Cuando yo espero pacientemente, es la lógica o el resultado de estar en paz. Es la lógica de estar en el descanso, porque tiene que venir. Yo sé que Dios me lo va a dar. Entonces, pacientemente espero en Él. Esta es la gran clave para una vida tranquila, para tener una vida en gozo, en la plena confianza de mi Dios, en la plena confianza de mi Padre. No podemos estar condicionados. Mi paz, mi descanso, todo mi ser, toda mi luz no puede estar condicionada por las personas o las situaciones que rodean mi vida. No es que, por lo que sucede hoy, entonces voy a perder mi descanso, voy a perder mi paz. O es que por las circunstancias de hoy, o es que por las personas de allá. No, viendo sincronizada en la relación. No podemos estar condicionados por las personas y las circunstancias que nos rodean y todavía esperar encontrar un descanso. No, tengo que enfocarme en la palabra. Esta es una gran herramienta. Jesucristo se enfocaba en su Padre y así podía Él continuar haciendo y ministrar de acuerdo a la bondad de Dios. Él decía la palabra, pero podía encontrar el descanso. Podía encontrar ese descanso. Mirar al Señor y esperarlo pacientemente, deleitarnos en el Señor, comprometernos con Él, no comprometernos con alguien, sino comprometernos con Él, confiar en Él. Esto nos da un descanso. Cuando yo confío en Dios, yo confío que Él hará las cosas y Él las hace. Y aún a nosotros sabemos que en la palabra dice que Él aún rebasa nuestras expectativas. Cuando sabemos ser pacientes y confiar, porque el diablo siempre quiere decirnos que Él no tiene nuestro mayor interés. Y cuando nosotros comenzamos a creer esto, entonces comenzamos a decir que yo sé más que Dios. No es que yo sé, entonces como no veo nada, le vamos a ayudar a Dios, así como Abraham le quiso ayudar a Dios. No se trata de eso. Vamos a seguir. La palabra descanso significa lo mismo que la palabra sat, que viene, yo creo que ya todos conocen esa palabra, sat, porque la gente se sienta. ¿Qué quiere decir esto, sentarse? Pues usted me va a decir, pues lógico, sentarse en la silla. Para descansar, o mejor dicho, ¿cuál es el propósito de que alguien se sienta? Para poder descansar. Cuando Dios terminó sus obras, Él descansó, Él se sentó y dijo, bueno. Cuando Dios terminó sus obras, y así mismo, la misma palabra dice que Él no ha terminado la obra en nosotros. Asimismo, cuando Él la comenzó, lógicamente, cuando Jesucristo hizo todo, pero todavía está funcionando activamente en nuestros corazones siempre y cuando nosotros tenemos este descanso. Todo fue terminado cuando Jesucristo pudo cumplir su obra en nosotros. Ascendió al cielo y terminó su obra por nosotros. Y así mismo Él se sentó. Cuando nosotros hemos leído muchas veces y hemos visto pasajes de la Escritura donde dice que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios. Esta palabra sentado no solamente habla de una autoridad o señorío en el sentido de un trono, sino de un descanso.
El derecho del creyente de descansar es el resultado de la obra terminada de Cristo. Cuando Cristo terminó su obra, se sentó a la diestra de Dios, porque por todo lo que él había hecho, y como cuando vemos el ejemplo de que Dios dice de que se sentó, o él pudo al séptimo día descansar, vemos que Jesucristo hizo lo mismo, se sentó a la diestra de Dios porque todo lo que había hecho, todo lo que había completado para el hombre, para aquellos a quien él hizo el camino para que ellos pudieran creer. Otro gran uso de sat, en el sentido de sentarse, ocurre cuando llegó el día del Pentecostés. Muchos de nosotros hemos pasado por este pasaje, pero vamos y leámoslo rápidamente. Hechos 2:3 dice que el don, que nosotros sabemos que el don es un regalo, del Espíritu Santo fue dado. Y el Espíritu Santo, cuando fue dado, se sentó sobre cada uno de ellos. ¿De quién de ellos? De los apóstoles. El cumplimiento de todos los requisitos para la entrega del Espíritu Santo a los que creen, o a los que creen lógicamente en ese momento, y aún sigue esto, ya se había completado a plenitud. Por lo tanto, se sentó. Cuando dice y se sentó, quiere decir y descansó. El Espíritu que habita en usted está, ¿qué? Sentado. No solamente está sentado en el sentido de señorío, de que, de una marca en el sentido de que usted le pertenece a Dios, que usted es un hijo de Dios, sino también nos da la habilidad, ese espíritu que está dentro de nosotros y está sentado, nos da la habilidad de poder imitarlo, porque la palabra, nosotros hemos aprendido en Juan donde dice que el Consolador iba a venir y que Él nos iba a enseñar las cosas. El Espíritu nos enseña a cómo estar relajados, a cómo estar confiados. Confiados no solamente en que Dios hará, sino en el poder dado que nos da la habilidad para poder hacer las cosas. Ahora bien, ese espíritu está ¿qué? Sentado, reposado. Cuando la palabra dice reposado, no solamente está hablando de una concentración, sino está hablando de un poder de realmente poder hacer las cosas. Cuando usted confía y usted está relajado que Dios hará, es cuando nosotros entendemos y vemos los mayores milagros. Hebreos 10:12. Por este hombre, Jesucristo, después de haber ofrecido un sacrificio por todos los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, a la diestra de Dios. Se sentó, descansó. Y la palabra dice que nosotros estamos también a la derecha del Padre. Eso quiere decir que a nosotros también ya se nos dio la habilidad. Usted no tiene que trabajar, solo tiene que creer para que estar en esa misma posición que Jesucristo nos ha dejado. Esa posición nadie la cambia, al menos que yo diga, no, yo no quiero descansar, así como Israel dijo. Pero yo tengo la habilidad dada por Dios y por la obra de Jesucristo, estar sentada a la derecha de Dios y poder relajarme y contemplar todas las obras que se han hecho en mí y todas las cosas que yo puedo hacer. Y mantenerme en esta posición de poder ver todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Dios hará. Sigamos. Podemos ver esto también. Les voy a dar solo unas referencias donde habla de este mismo contexto de Hebreos. Si quiere anotar, también está Hebreos 1:3, Efesios 1:20 y Romanos 8:34, hablando de este mismo contexto. Este es el secreto para vivir en paz. Está incorporado en la obra terminada de Jesucristo para cada creyente. Sabemos que somos lo que Dios dice que somos. ¿Qué es lo que Dios dice que eres? Un hijo. ¿Qué es lo que dice? Más que vencedor, etcétera. Tenemos todas estas bendiciones en el cual nos produce o debería producirnos este descanso, esta seguridad. Que tenemos lo que Dios dice que tenemos y que seremos lo que Él dice que seremos. Dios dice y confirma las promesas. Dios afirma lo que tenemos. Y nadie, absolutamente nadie, puede decir lo contrario. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue el que pagó. Y aunque el diablo quiera saltar de lo que quiera saltar y diga lo que quiera decir
y utilice lo que quiere utilizar, medios, el ambiente, uno mismo, lo que nosotros, estos frentes que conocemos, las personas, todas las cosas que nosotros están alrededor y nos quiera decir lo contrario, tenemos la capacidad dada por Dios de permanecer en ese descanso. Solo imagínense, a mí me gusta poner este ejemplo. Si usted puede imaginarse ahorita estar en la playa en una hamaca y una brisa y descansar, eso mismo tendría que producir hasta el triple. ¿Por qué? Porque no solamente son donde nos encontremos, sino lo que tenemos. Yo tengo que agarrarme de lo que Dios dice que soy. No tengo que agarrarme de donde yo estoy. O si es una circunstancia en la cual estoy que no me gusta. Como Pablo dijo, Padre, quítame estos aguijones. Pero Dios le dijo, bástate mi gracia. Le dio un descanso. Muchas veces nosotros vamos a decir, Padre, quítame estos aguijones, o Padre, mira, ayúdame aquí, o etcétera, etcétera. Nosotros nos encomendamos a Dios, encomendar es orar. Pero la palabra siempre nos dice, sé esperar, callemos en Dios, ante Dios, porque Él sabe mi mayor interés y por qué suceden las cosas. Yo no las sé. Nosotros tenemos toda la capacidad, pero la única que no sabemos es que Dios conoce el corazón del hombre y nosotros tenemos que tener paciencia para las cosas que suceden alrededor de nosotros porque Dios sabe el por qué. Puede ser que por el crecimiento mío o el crecimiento de alguien más, no lo sabemos y por esa razón descansamos en Él. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida, sabemos que somos parte de la familia de Dios, del cuerpo de Cristo, sabemos que hemos sido circuncidados con Cristo y hemos sido bautizados con Él o en Él. Hemos sido enterrados con Él y hemos sido creados con Él. Estas son las promesas y la veracidad y la convicción que nosotros tenemos, que si yo soy una nueva creación, eso nos tiene que producir más que un descanso, sino un gozo. Eso es lo que nos da día a día el por qué yo tengo y gracias, el por qué tengo esta gratitud hacia Dios. Cuando Él ascendió, según la palabra de Dios, ascendimos con Él, y estamos sentados con Él. Eso quiere decir que tengo la capacidad ganada por Jesucristo, dada por Dios, que está en mí, porque yo soy a la diestra de Dios y puedo sentarme, tener la acción de sentarme y descansar. Por esto tenemos una vida más que abundante. ¿Cómo alguien puede tener una vida más que abundante si toda la vida estamos ansiosos, Padre, ¿por qué? Que es una vida abundante comienza en el creer el interno que uno tiene. Cuando yo creo, entonces puedo comenzar a destellar la vida abundante y las promesas y el prosperar en todos los sentidos. Es por eso que nosotros podemos tener un gran descanso por estas verdades. Con este conocimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas, realmente hemos llegado al final de nuestras luchas. Eso quiere decir, si usted está descansando, usted ya no tiene que estar luchando o pegando al aire, porque muchas veces cuando nosotros estamos con estas ansias, estamos peleando al aire, así dice también la palabra, que usted no sabe ni a quién está dando, porque ya cuando nuestro corazón no puede descansar, no sabemos ni a dónde estamos tiramos al aire, por decirlo así. Cuando tengo esta certeza, todas estas luchas terminan. El final de todo temor, de toda preocupación, de toda ansiedad, porque tenemos el pleno conocimiento de que Dios es nuestro todo por todo y en todo. Él lo ha hecho así. Cuando Dios nos mira, nos ve como Él nos ve. ¿Qué quiero decir esto? Cuando Dios te mira a ti, te ve como Él vio a su Hijo. Nos ve así, nosotros tenemos que vernos como Él nos ve. Parecía un trabalenguas. Pero también así nosotros tenemos que vernos cuando Dios descansó. Y Dios quiere que nosotros tememos este descanso. Cuando Dios nos formó y forjó esto en Cristo en nosotros, usted y yo estamos entrando en este descanso espiritual por lo que Jesucristo hizo por nosotros. Ahora esto se convierte en una gran parte de nuestras vidas y una gran herramienta literalmente para poder descansar. Caminamos sobre esa palabra y reclamamos cada una de esas promesas que son nuestras. Mire, esta es la confianza que tenemos si caminamos de acuerdo a los consejos que vamos a ver en Filipenses.
Todavía no vamos a ir a Filipenses, pero si quieren vayan o tengan el dedito. Antes de eso quiero ir a Efesios 2, 5 al 6. Vamos a ver un poquito de esto. Incluso cuando estábamos muertos en pecados, nos había vivificado con Cristo. Un momento, no entendí. Dijeron, ¿cómo es esto? No me conocía, estaba muerto, pero ya había vivificado en Cristo. Volvamos a leer despacio. Incluso cuando estábamos muertos, incluso cuando nosotros no sabíamos nada de la palabra, cuando estábamos ajenos de todo tipo de conocimiento del pacto de Dios, cuando no queríamos ni saber de Él probablemente, nos había vivificado en Cristo. Toda la obra que Jesucristo hizo y esa obra que fue vivificada, todavía no se había manifestado a mi vida, ciertamente. Pero incluso en eso, ¿qué? Incluso, dice, aún cuando estábamos antes de tener el llamado, fuimos vivificados en Jesucristo. Por gracia sois salvos. Y nos levantó juntos. ¿Con quién? Hemos leído con Jesucristo. Y nos ha hecho sentarnos junto a Él en los lugares celestiales. Y con Cristo Jesús. Nos ha dado el derecho legal por su espíritu de estar sentado, no solamente observando y apropiándome del poder, sino sentado me ha puesto en el lugar celestial donde yo puedo estar relajado, donde yo puedo estar teniendo la certeza que de esta posición alta, donde yo veo todas las cosas en perfecto de punto de vista, yo puedo estar descansando porque puedo ver toda la verdad en su plenitud. Y esto me produce el descanso. Tengo esta habilidad de estar sentada. Aleluya. Ahora bien, por eso la palabra dice, aún en Gálatas 4:9, de que nosotros fuimos conocidos por Él. Nosotros fuimos conocidos por Él. Cuando dice que nosotros hemos conocido a Dios y dice, mejor dicho, siendo conocidos por Él, esta fue una enseñanza de ayer que compartimos con las mujeres en El Salvador, de ser conocidos por medio de Dios. Nosotros no es que hemos conocido a Dios, Él nos conoció a nosotros. Él nos conoció a nosotros primero. Él que nos amó a nosotros primero. ¿Cómo es que nos conoció? Él nos conoció primero. Ahí mismo en Efesios dice, incluso cuando estábamos muertos en pecados, Él nos llamó. Y Él nos llamó siendo pecadores. Él nos conoció primero, Él conoció primero tu corazón, Él vio el propósito perfecto, Él vio las maravillas. Ahora nosotros tenemos que sentarnos en los lugares celestiales y clamar todas estas promesas y creer realmente que Dios me conoció primero. Puede ser que yo aún no me conozca del todo a mí mismo, que no nos conozcamos aún de toda la capacidad dada por Dios o de lo que Dios quiere en mi vida, pero Él sí me conoce. Él me conoció primero y por esa verdad puso el Espíritu y por esa verdad soy su hijo y por esa verdad yo tengo la oportunidad y el derecho legal de poder descansar y decir que tengo el Espíritu y por medio de ese Espíritu tengo el derecho legal de que Dios dice, ok, hija, ahora, aunque tú te hayas equivocado aquí, por medio de ese Espíritu te voy a enseñar a caminar de una forma diferente. Vamos, dame la mano. Ese es el Espíritu que me enseña cómo caminar. Por el derecho legal que Él me conoció primero, me dio su espíritu y me dio el descanso. Filipenses 4:6. No sé si voy rápido o expliqué eso muy rápido. Si tienen alguna pregunta, pues al final pueden hacer esas preguntas acerca del tema. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6 dice así. Por nada estéis afanosos. Por nada. Dice, por algo o tal vez un por ciento. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones, así como estábamos leyendo en Salmos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias. Cuando nosotros somos agradecidos usualmente, es cuando nosotros entendemos el estado mental de que es estar descansando en Él. Nosotros decimos, gracias Padre, porque voy a atender el trabajo. Cuando nosotros somos agradecidos es porque tenemos la certeza que Dios hará. Y por eso nosotros llamamos las cosas que no son como si fuesen y nosotros tenemos esa certeza y ya solo venimos a agradecer. No tenemos ansiedad cuando vivimos en Él, cuando tenemos este conocimiento de lo que Cristo logró por nosotros. El siguiente verso de Filipenses 4 continúa animándonos.
que es el 7. Si leímos el 6, ahora vamos a Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, mantendrá absolutamente sus corazones y mentes a través de Jesucristo. Cuando yo tengo la paz de Dios es porque he conocido la verdad que hay en Jesucristo. He conocido no solo los logros y la capacidad de descansar, sino la capacidad de tener esta vida en la cual Jesucristo quiere para mí. ¿No creen que este es un hermoso descanso? Ese es el secreto de vivir serenamente. Espiritualmente somos lo que la palabra de Dios dice que nosotros somos. Asimismo, Cristo pagó por ello, lo compró a usted y a mí. ¿Por qué con tanta frecuencia vemos a los cristianos que están nerviosos, frustrados, llenos de miedo, llenos de ansias, llenos de del miedo del mañana, del miedo de qué será, del miedo que pasará? Y queremos, es la necesidad del ser humano, es tener controlado cada movimiento, y porque no hay ese control, entonces a veces viene el miedo. Y vemos que no han aprendido este secreto de la vida, el secreto de poder descansar, el poder decir, yo soy de mi Padre y Él tiene lo mejor. Si como vemos en Romanos, si dice de que Jesucristo, si Él dio a Jesucristo, ¿cómo no me va a dar aún todas las cosas que yo necesito en Él? Cuando tenemos la confianza en las promesas de Dios, debido a los logros de Jesucristo, tenemos la paz de nuestros corazones y mentes. Cuando creemos que el Señor Jesucristo, o en el Señor Jesucristo, Él toque, y de ese momento que toma la morada dentro de nosotros, y luego mediante de esta aplicación de la palabra podemos vivir en Él y Él en nosotros, y nosotros en Él. A medida que hablamos la palabra de Dios, se vuelve viva y real en nuestras vidas. A medida que creemos la palabra de Dios, se concentra en nosotros. Y a medida que nosotros practicamos la palabra de Dios, da fruto en nuestras vidas. Nosotros tenemos que practicar todo esto. Vamos rápidamente a 1 de Pedro 5:7. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando yo echo toda mi ansiedad sobre Él, es porque confío y sé que Él cuida de mí. Este versículo siempre es tocado o vemos que es lanzado en todas las cosas. En la palabra todas significa todas. Y confiamos. Confiamos en todas las cosas que nosotros tenemos, que Dios dice que tenemos. No en la habilidad del hombre o en la habilidad de, es que yo tengo esta herramienta en lo humano. O porque yo hablo bonito, o porque no hablo, o soy tartamudo, como decía Moisés. No me concentro aún en lo que puedo conocer, sino en la habilidad dada por Dios, en lo que Él dice que tengo, en ese descanso delegado por Dios. Nosotros tenemos que tener este descanso palmado en nuestras vidas. La palabra también nos dice en Pedro, ahí mismo el 8, sed sobrios. Sed sobrios y velad, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente mirando a quién devorar. Nosotros sabemos que tenemos un enemigo y este enemigo lo que quiere es robarnos este descanso. Nosotros siempre hemos visto que la herramienta del diablo siempre ha sido que rugir, a modo de que nosotros dudemos de las promesas de Dios, que nosotros dudemos que Dios no quiere nuestro mayor interés, ni mucho menos que nosotros descansemos en Él. Nosotros a menudo desconfiamos de Dios por esto, por las cosas que el diablo presenta diariamente en nuestras vidas. Y dejamos que asustarnos por medio de cosas, asustarnos por medio de las circunstancias, de las personas, de la economía, etcétera, de lo que usted quiera poner ahí en esa oración. Entonces nosotros, como hemos dicho previamente, no estamos condicionados en nada de esto. Estamos libres con esta libertad que Dios nos ha dado. Ahora vamos a Filipenses. Solo escríbalo, Filipenses 4:11. Y no es que hable con respecto a la necesidad, porque he aprendido a cualquier estado que sea estar contento. No es que hable con respecto a la necesidad, porque he aprendido en cualquier estado que me encuentre a estar contento. Más adelante, en otros capítulos, esto va a estar más claro, pero se los voy a dar largamente. Pablo dice de que cualquier que fuera su estado, él estaba feliz. No quiere decir que porque usted está, digamos, no tuviera dinero, poniendo un ejemplo más cercano. No porque cuando usted no tenga dinero para comer, usted va a estar contento.
no está hablando de las circunstancias. Está hablando de que Pablo tenía la certeza de que tenía el Espíritu y por medio del Espíritu él podía descansar. No estaba exaltando las circunstancias, sino estaba exaltando el poder que en él reposaba y que la suficiencia venía de Dios y que la suficiencia venía de Cristo. Nosotros vemos que Jesucristo hizo milagros, vemos que multiplicó comida. Entonces no es las circunstancias lo que me define, no es que Pablo decía, ok, porque ahora no tengo una manzana, voy a estar contento. No, sabía que el espíritu que él tenía era la suficiencia dada por Dios y el descanso dado por Dios para que él pudiera tener cualquier necesidad suplida. Dice, cualquier que sea mi necesidad, si ya sea escasez o lo que sea, sé que ¿qué? Dios provee. ¿Por qué? Porque el espíritu que vive en él, el espíritu que vive ahora en nosotros, nos da el descanso y un portón abierto para poder entrar a esas promesas. Y esa es mi certeza, de que no importa cuál sea mi condición, Dios provee. Ese es mi descanso. He aquí, diría yo, mi hamaca en la cual yo puedo tener esa brisa, esa certeza de que no importa mis circunstancias, Dios es el que provee, Dios es el que da. Mi suficiencia no viene de mí, mi suficiencia viene de Cristo. Cristo es lo que me hace poder estar. Este versículo transmite la idea, como les había dicho, que si usted está enfermo tiene que decir, oh no, gloria a Dios. No, la suficiencia viene de Dios y por esa suficiencia usted está sano. No es que usted tiene que acomodarse o resignarse a una circunstancia en la cual Dios dice, no, el descanso viene aún en las promesas cumplidas. No es, oh, porque si alguien atropella mi pie y golpea con un tractor, usted esté contento y diga, gloria a Dios porque me machucaron los deditos, ¿verdad? No, tampoco. No se trata de cuánto sufro yo y decir gloria a Dios. Esta es una mala enseñanza de decir, ok, me voy a sentar y voy a tener una actitud de mártir, de decir, ok, voy a sentarme y voy a estar relajado para que alguien venga y me golpee y me golpee y me golpee y diga gloria a Dios por ello, gloria a Dios por ello. Ese no es el descanso que Dios ha dado para ti. Esta no es la suficiencia que Dios quiere que tú tengas. Ese versículo, muchas religiones lo han hecho y lo han trastornado de esa forma, que tú tienes que soportar. No, no es eso. Vamos a ir otra vez a leer Filipenses, pero quiero volver nada más a resaltar esto, ya casi tengo unos minutos, no crean que voy a alargarme, ya casi para terminar. Esta es la enseñanza, y el adversario ha usado este truco maligno en el cual nosotros tenemos que tener la confianza, no en Dios, sino la confianza en el sentido de que si yo entre más sufro, Dios de alguna forma me va a recompensar ese sufrimiento, en el sentido de estar soportando. La palabra dice, sed sobrios y velad. Tenemos un adversario y la palabra no dice, entre más tú te estés muriendo, cuando tú estés más miserable, entonces te voy a glorificar. No, aún vemos estos ejemplos en Job. No se trata de cuán miserable yo sea para poder tener las promesas de Dios. La palabra no quiere que tú seas miserable. ¿Acaso si te duele algo, Dios va a estar feliz? No, Dios tiene la promesa de que si te duele algo, Él te va a sanar. Pero Dios no quiere que tengas una vida miserable y en sufrimiento. Claro que no. Nosotros tenemos que saber dividir correctamente la palabra y no usar la palabra en una forma para poder justificar un truco del diablo como este. Ahora bien, vamos a Filipenses 4:11. Ahí dice, no es que hable con respecto a la necesidad. Nuevamente eso, porque he aprendido en cualquier estado que sea, en mí está la suficiencia. En mí. No está hablando de la capacidad de Margarita, de que si sabe contar hasta no sé cuántos, o si sé correr no sé cuántas millas, etcétera, etcétera. No está hablando de esa suficiencia. Está hablando de lo que yo he sido capacitado, lo que yo he sido apto. ¿No creen que eso es tremenda revelación? Por eso Pablo tenía la certeza que la suficiencia estaba en él.
No en que era hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseos, etcétera. Quiero recalcar eso para que no nos vayamos al extremo, para que la mente no nos, sino de que Jesucristo estaba en él. Cuando él iba y nosotros hemos hablado que le decía, bástate mi gracia, de la suficiencia del poder reposado, del poder que él podía descansar en cualquier cosa, porque Dios suplía, porque Dios es el que velaba su vida y el que prosperaba. Él lo prosperaba. Asimismo, estamos en la suficiencia. ¿Por qué estamos en esta suficiencia? Porque Dios nos hizo aptos, porque por eso las circunstancias no nos dan, no nos ponen un grillete, no nos condicionan. Las circunstancias no nos esclavizan, no nos dicen, ok, Margarita, así como un luchador y que te hacen, te doblan y me dicen que me tengo que ver derrotada. No, las condiciones no me derroten porque tengo la paz de Dios, tengo la certeza de Dios que yo soy más que vencedor y que yo puedo esperar en Él y que Él hará. Dios nos hizo adecuados y suficientes en el sentido que no nos falte nada. Por eso Pablo, ahora podemos entender por qué Pablo decía que cualquier situación que era, él creía en la suficiencia que estaba dentro de él. Dios es el que hizo esto disponible. Mira los siguientes 2 versículos en Filipenses. Ahí mismo donde estábamos en el 4, ahora vamos a leer el 12 y el 13. En mí está la suficiencia. Yo, Pablo, sé vivir humildemente y sé vivir en abundancia en todas las partes y en todas las cosas que puede ser en todas las cosas que puede ser, porque estoy lleno de todo lo que Dios me ha dado, de la habilidad dada por Dios. Esta es la versión que fue dada en el libro, es la amplificada, aunque pueda estar lleno o tenga hambre, que abunde y sobreabunde. Aunque sufra necesidad, puedo hacer todas las cosas, puedo hacerlas porque estoy en ese descanso. He aprendido el secreto de vivir a través de Cristo, quien me fortalece. La Biblia amplificada traduce este versículo, estoy listo para cualquier cosa igual o cualquier cosa a través de aquel que me infunde la fuerza. Nosotros tenemos esta fortaleza en el hombre interior por nuestro espíritu. De esta suficiencia está hablando Pablo. Soy autosuficiente, vuelvo y repito, no en capacidad humana, no que tengo yo tantos libros, sino en lo que Dios ha hecho por mí por medio de Jesucristo, en la suficiencia de Cristo. Nuestra habilidad proviene de la infusión en la alimentación a través de lo espiritualmente hablando. Cristo en nosotros, esa es la esperanza de gloria, esa es mi suficiencia y mi descanso. Eso es lo que aún nos ha fortalecido espiritualmente y tener esta calidad de vida en la cual podemos estar como las águilas descansando. Y no solamente descansando, sino nos produce esa infusión. Infusión quiere decir una mezcla. Ahora bien, Colosenses 1:10, ya para terminar. Colosenses 1:10, para que caminéis dignos como el Señor, para que podamos nosotros complacerlo en todo, siendo fructíferos en toda buena obra y aumentando el conocimiento de Dios. Caminamos dignos del Señor al ser fructíferos. Nosotros caminamos dignos, no que si merezco la salvación o si merezco el Espíritu o si merezco ser hijo de Dios o no, o que llamarlo Padre, no está hablando de eso, porque vuelvo y repito, son también trucos del diablo. Cuando yo camino digno de Dios, es cuando yo acepto el regalo de Dios, cuando yo digo que Cristo es mi suficiencia, cuando yo puedo descansar, en el sentido del Evangelio, de que Jesucristo dijo y todo lo que hemos hablado. Caminar digno es caminar de acuerdo a la enseñanza que hemos recibido del Señor. Hasta entonces que nosotros entendemos todas estas verdades, podemos traer fruto, porque sabemos, no depende de mí, depende del Espíritu. No solamente fructíferos, sino también aumentamos en este conocimiento. Cuando yo entiendo todos estos factores, Dios me da más revelación también. Cuanto más conocimiento tengamos de la palabra de Dios, más fructíferos podremos ser en toda buena obra. El conocimiento de la palabra y su aplicación producirá este fruto al condicionar nuestras mentes a la palabra de Dios, no a la forma que yo creo, y caminar en su verdad. Entramos en un gran descanso. Este descanso es el resultado de creer la integridad de la palabra maravillosa e incomparable palabra de Dios. Que la realidad tan magnífica y verdaderamente quede en un descanso para nosotros ahora, sus hijos, sobre Él. Cuando no estamos ansiosos por nada,
cuando aceptamos lo que viene de Dios a través de Jesucristo y nos ha dado, cuando nuestra mente está enfocada en que Dios hará. Porque la palabra dice que aquel que se acerca tiene que creer que le hay y que Él hará. Tenemos que aprender a descansar. Tenemos que aprender a realmente decirle, Padre, tú tienes mis mejores intereses. Gloria a Dios por las cosas. Y tengo la suficiencia que es Cristo en mí, que fortalece mi hombre interior por este espíritu, el cual ya me clamó su Hijo. Tengo que descansar en estas promesas, porque aún Dios vio mi interés, aún cuando no me conocía, ahora mucho más que soy su hijo. Tengo que descansar en todo lo que Él quiere para mí. Solo tengo que callar enfrente de Él y esperar en Él. Dios les bendice.